segundo video. Aunque nosotros los cristianos tenemos la misma naturaleza, carne y sangre que Adán y Eva, el Señor Jesucristo nos ha dado victoria en Cristo Jesús, en el poder de su Espíritu, en su muerte y resurrección. Y no es algo que simplemente suena bonito, es una verdad realmente eterna, espiritual en nuestra vida. Si echamos mano de esa vida eterna, si echamos mano de ese poder, si echamos mano y nos aferramos al galardón que tenemos adelante, si nosotros nos esforzamos para llegar a la meta, llegaremos con victoria. Pablo en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12 nos dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermanos, no son palabras sencillas, no son palabras vanas. El Señor realmente nos dice: fíjate en la meta a la que quieres llegar, fíjate, aunque te tropieces, aunque desobedezcas, aunque cometas pecado, levántate, apechuga y sigue adelante, porque el galardón es grande como para que lo pierdas. Adán y Eva no tuvieron esa promesa de vida en Cristo Jesús. De hecho, hasta el día de hoy se sigue dudando de que Adán y Eva realmente se hayan salvado. Pero nosotros sí tenemos esa gran promesa. Nosotros somos la generación a la cual el Señor nos entregó las arras de su salvación, a las cuales podemos aferrarnos para mantenernos firmes y fieles delante del Señor. Y así, al empezar el capítulo 4 de Génesis, vemos que Adán y Eva sabían que había una promesa de redención, pero no sabían cómo llegaría ni cuándo llegaría. Así que en el versículo 1, cuando Caín nació y Eva vio que era un hombre, que era un varón, pues ella recordó lo que Dios le había dicho, que a través de su simiente iba a herir a la cabeza de la serpiente, y se alegró mucho porque pensó que había llegado el momento de cumplirse esa promesa. Sin embargo, sabemos bien que Caín no era esa persona y estaría lejos de ser una persona incluso justa delante de Dios. Y sobre todo, que pasarían miles de años para que esta promesa se cumpliera. En el versículo 2 y 3 del capítulo 4 vemos dos cosas muy importantes a tomar en cuenta. Primero, dice la palabra al transcurrir de los tiempos. Esta es una palabra muy importante porque en la traducción original, en hebreo, la palabra dice al final de los días. Y esto no hace más que referenciar el día de reposo, el día que Dios diseñó para descanso al hombre después de la semana. Dios santificó el último día no solo para descansar, para que el hombre pudiera tener un descanso, sino más importante, para que Dios le dio al hombre un día para que el hombre pudiera realmente apartarse a tener comunión con él. Qué hermoso, ¿verdad? De entre todas las semanas sabía Dios que se tienen actividades, que se tienen cosas que hacer importantes, el trabajo, la casa, la familia, etcétera. Pero Dios diseñó un día en especial para el hombre, para que éste lo apartara para él, para tener especial comunión con él. Esto Dios lo dispuso para todos los hombres, un día para tener comunión con él, un día para dedicarlo especialmente al Señor. Y sin embargo, una vez más, el cristiano verdadero, el verdadero hombre de fe, no solo tiene un día para dedicarlo al Señor, tiene toda una vida entera para dedicársela al Señor. Estamos hablando
de una época en la que realmente era difícil tener una comunión con el Señor. Era difícil porque los tiempos eran malos, los tiempos eran difíciles y sobre todo tampoco se había cumplido la redención en el Señor Jesucristo. Pero ahora los cristianos hemos entrado a esa promesa. El Señor no nos pide solamente un día religioso para pasarlo con Él. El Señor nos pide cada día de nuestra vida, todo el día de nuestra vida, las 24 horas del día, que nosotros lo incluyamos a Él en nuestra vida. El Señor se fijó en ti y en mí un día cuando estábamos nosotros en nuestros pecados, muertos y listos a irnos a una eternidad sin Dios, solamente porque Él en su corazón deseó tener comunión contigo, conmigo, con nosotros. Una comunión personal, hermanos, más allá de una religión, más allá de actividades, más allá de legalismos. Dios desea tener una comunión personal contigo. La pregunta es, ¿qué tanto estás tú dispuesto a tener esa comunión con Él?